En nuestra sociedad que siempre ha sido cuestionado, ¿no? Y ha sido controlado por la sociedad, que ahora ya, pues ya no solamente la sociedad, sino ya hay que llamar procesos legales, ¿no? Que pueden ser administrativos, como les decía, puede ser a nivel del comité de ética del colegio médico, que puede ser a nivel penal o civil, ¿no? Cualquiera de esas instancias nos pueden procesar. Entonces vamos a ver cómo se da inicio a lo que es la medicina y sobre todo la parte legal, ¿no? Por ejemplo, tenemos la llamada Dama Blanca, pintada en las cuevas de la montaña Bangladesh, Navidia, tiene más de 2000 años de antigüedad, y se cree que representaban a un chamán, un curandero, propiciando la caza. O sea, lo primero que el hombre cuidó fue la alimentación. Pero ya había personas que estaban encargados de cuidar la salud de estas personas, ¿no? Eran los chamanes o curanderos. En la práctica médica, ¿cómo empezó el desarrollo de la medicina? Con empirismos primitivos y de carácter pragmático. ¿Qué pasaba? Si una persona se usaba algo, le buscaban algunas hierbas y les hacía bien esas hierbas, pues las otras personas ya seguían utilizando eso, o las grasas de los animales, o los huesos, ¿no? Entonces, ahí empezaron a formarse los primeros médicos. Después tenemos lo que es la medicina mágico-religiosa, que recurre a los dioses. Bueno, aparecía alguna enfermedad y decían que es un dios el que le mandó un castigo. Y tenían que venerar a ciertos dioses para cuidar su salud, ¿no? Entonces había algo enigmático que cuidaba la salud o que podía producir la enfermedad de una persona, ¿no? Las enfermedades por castigo divino, enfermedades por fuerzas mágicas, enfermedades por causas naturales. Los dioses y representaciones médicas, tenemos Thoth, padre de las ciencias y la medicina, representando por la cabeza del perro y la cigüeña y de los ibis. Sekhmet, diosa de la pestilencia, o sea, la putrefacción, los casos de infecciones, ¿no? Apme, madre de Osiris, protectora de las secreciones de la leche de las nodrizas. O sea, cuando una mujer daba luz y no tenía leche, pues le pedían a Pet para que esta mujer pueda tener mayor leche para mantener a su bebé. Después tenemos las enfermedades por fuerzas mágicas, posición por demonios, venganza de los muertos, maleficio de enemigos, influencias astrológicas. Inclusive hasta ahora, en nuestra zona andina, todavía se practica algo de estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene problemas psiquiátricos, casi generalmente no lo toman por la parte psiquiátrica, no, dicen, esta persona se le ha ingresado un espíritu malo. Pero ya nosotros como médicos decimos, pues no es un espíritu, es un problema psiquiátrico, ¿no? Pero todavía se dan estas cosas, ¿no? Hay lugares sagrados para los campesinos, que alguna vez, por ejemplo, hemos tenido, y yo lo he vivido de cerca porque he trabajado en el campo, ¿no? Son zonas donde han caído los rayos, que ellos los conservan como unas huacas, que no puedes entrar. Y si tú entras, estás faltando a la madre naturaleza y eres pasible de una enfermedad, ¿no? Y alguna vez, no sé si es coincidencia o es que pues siempre pasa eso, hemos visto algunos casos. Una niña, por ejemplo, que nadie lo podía curar. Lo llevaron a Lima, estuvo en el hospital del niño, nada, no daban con la enfermedad, ¿no? Hasta que llegaron un grupo de chamanes allá a la zona, tenían una reunión, el padre desesperado, el padre era médico, que al comienzo no creía en nada de estas cosas, y finalmente lo que lo curaron a esa niña han sido ese grupo de chamanes. Le han hecho unos rituales y todo. Entonces, a veces uno se queda con esa duda, no sabemos cómo afecta esto. Después tenemos enfermedades por causas naturales, principalmente las causas naturales, traumas y accidentes por razones psicosomáticas, por alimentación inadecuada, por acumulación de fluidos, ¿no? Por putrefacción, por gusanos, por el viento,
Entonces tiene algo siempre que relacionar un problema de salud. Entonces tenemos las infracciones de un tabú, posesión de un espíritu maligno, pérdida del alma, ¿no? Se le ha ido hasta ahora. Van a escuchar, hay que llamar el ánimo. No sabemos si esto afecta o no. Hechizos malignos, cuando le quitan al esposo, aparece enferma, ¿no? Dice, pues le ha hecho maldad, le ha hecho daño, ¿no? Porque han conseguido un brujo que con el cabello ha hecho sus amarres y la pobre mujer ahora está, que va a desaparecer, ¿no? Entonces, todavía hay este tipo de interpretaciones en nuestra sociedad. Intrusión de un cuerpo extraño y finalmente lo que es la enfermedad. ¿Quiénes estaban a cargo del cuidado de la salud? Los chamanes, sacerdotes, ¿no? Los chamanes con sus pócimas, los sacerdotes con las oraciones, los magos adivinaban el futuro del proceso patológico, los brujos que generalmente eran para causar daño, ¿no? Los animistas que estaban en relación con la naturaleza, los espiritualistas, ¿no? Que decían que el ser humano no solamente es cuerpo, sino que hay otra parte del ser humano, y finalmente los adivinos que veían el progreso de un estado de salud de una persona. La vida, la enfermedad y la muerte, los estudios que han hecho los antropólogos médicos, cómo han empezado con las plantas, los minerales, parte de los animales, sobre todo las grasas y los huesos que utilizaban para ciertos procesos patológicos, y lo que es la paleontología, ¿no? La paleontología ha hecho estudios en restos fósiles y en momias. Básicamente, en restos fósiles lo que se han encontrado son traumatismos, artritis y artrosis, enfermedades infectocontagiosas, enfermedades dentarias y enfermedades tumorales. Eso es lo que se ha hallado en restos óseos, restos cadavéricos, inclusive momias, en algunos países, sobre todo en Egipto. El estudio del ser humano desde el momento de la gestación hasta la muerte está en manos del profesional de la salud, en sus distintas etapas, desde el nacimiento, desde la gestación, desde la concepción, ¿no? ¿Quién hace los primeros controles? La obstetriz, el médico. Cuando nace, está bajo el control del médico, la obstetriz, la enfermera, ¿no? Después vienen las vacunas, y todo ese desarrollo del ser humano está bajo el control del personal de salud. Hasta el día de la muerte. ¿Quién diagnostica la causa de muerte? El médico, ¿no? Entonces, el primer documento que tiene un ser humano, que es la partida de nacimiento, lo da el médico. Y el último documento con el que se despide, también lo da el médico. Entonces, es mucha responsabilidad el ser profesional de la salud. ¿Dónde tenemos los primeros casos de control de la salud en las personas? Tenemos el Código de Hammurabi, ¿no? En 1730 a 1686, en Mesopotamia, donde se habla la ley del talión, ¿no? Si un médico hace a alguien una herida con un cuchillo de bronce de las operaciones y lo mata, se le amputará las manos. Eso es lo que les decía, por ejemplo, a los chicos esta mañana en prácticas. Si antes te amputaban las manos, ahora con una sentencia te inhabilitan, te amputan todo, ¿no? Porque no puedes ejercer la profesión, ¿no? Claro que antes era bastante cruel que les amputen las manos, ¿no? Porque eso ya era definitivo. La sentencia pueden durar 4 o 5 años, pero es casi igual, ¿no? En Egipto, el papiro de Edwin Smith, en 1822 a 1906, refiere lo que es la cirugía de obstetricia, ginecología y veterinaria, precisiones en diferentes tipos de fracturas y técnicas de conservación de cadáveres, preparación de momias, incluida la visceración. Los sacerdotes incluían todos los datos recogidos e hicieron un código médico llamado el libro sagrado, de acuerdo a la Diadora de Sicilia. En este papiro se establece por primera vez lo que son los diagnósticos, si es un diagnóstico favorable,
dudoso o desfavorable. O sea, el pronóstico de un caso clínico, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un caso ahora que está muy común lo que son las neoplasias, ¿no? Decimos, pues, el pronóstico de esta persona es malo, ¿no? Entonces, ya desde esos años se tenía estos condicionamientos. Evers, en 1500 a.C., constituye la recopilación de las demás diversas disciplinas médicas, incluye una extensa farmacopea y la descripción de numerosas enfermedades. Kaun, en 1800 a 1900 a.C., aborda el tratamiento de enfermedades ginecológicas, algunos métodos que utilizaban los egipcios para el diagnóstico de embarazo y la determinación prenatal del sexo. El Talmud hace referencia a la virginidad y exploración de una mujer, diferencias entre feto animado e inanimado al nacer. Los libros de Moisés y Levítico tratan sobre reglas higiénicas. Salomón, quien conocía las propiedades de las plantas y sus productos naturales. Cuando nosotros tenemos que determinar si un feto ha nacido con vida o ha nacido muerto. ¿Se puede determinar o no? Por ejemplo, una persona que ha dado a luz en su domicilio y aparece con su recién nacido muerto. O sea, siempre vamos a decir, pues ha nacido muerto, ¿no? Porque si no me implicaría en que lo he matado a mi bebé. Entonces, ¿quién determina si ha nacido vivo o nacido muerto? ¿Y cómo determinamos si ha nacido vivo o nacido muerto? ¿Cómo determinan si ha nacido vivo? O tienen su bola de cristal y dicen, ¿ah? Temperatura, coloración, flacidez. Porque la mamá va a decir, ha nacido muerto. Signos de agresión a un bebé, ¿qué le vas a encontrar? La contractura muscular. Si le da para la nariz. Pues ya la contractura muscular. Doctor, yo diría que son los pulmones. Si es que se encuentra aire, pues obviamente. Entonces, para ver los pulmones tenemos que hacer la necropsia, ¿no? Y hacemos lo que es la dosimasia. Ahorita vamos a ver. Después tenemos la Casa de Nobles Paranés Indios Bastir, comprendía enfermedades de la infancia, animales venenosos, infecciones de los espíritus producidos por los demonios, enfermedades genitales, higiene, cirugía, enfermedades de la cabeza, vejez y cuidado de los cabellos. Ellos tenían, en Egipto, por ejemplo, tenían mucho respeto a la cabellera de las personas, ¿no? Roma Nemo Pompilio, 715 años antes de Cristo, prescribía la histerectomía de las mujeres muertas embarazadas. Todo ciudadano tenía derecho a inspeccionar el cadáver de un individuo de muerte violenta. Es por primera vez que en una descripción ya hablamos de la parte criminalística, que es el reconocimiento de un muerto por muerte relacionado a una muerte violenta. El juez de Sanzú realiza exámenes en el lugar del delito y el enfrentamiento del autor con el cadáver de su víctima. Estamos viendo que ahora eso ya se conoce como reconstrucción de los hechos. ¿No? Imagínense, y esto en el siglo XII siglo XIII al siglo XII. El Hizyu Lu fue el documento escrito en el siglo XIII por el juez chino. En él las lesiones se clasificaban de acuerdo con el instrumento que la causaba, su gravedad, según la región corporal afectada. Malempo, Grecia, 2000 años antes de la guerra de Troya, curó a la hija del rey Petrus. El centauro Quirón, Tasalia tuvo como discípulo a Esculapio, hijo de Apolo, y de la ninfa Coronis, a quien se le considera la diosa de la medicina.
Platón, 429 años antes de Cristo en Grecia, ya estudia la deformidad de los cuerpos en quienes, en los que trabajaban en los campos agrícolas y también en los que trabajaban en la minería. Entonces antes, los que trabajaban en minería pues cargaban bastante peso y tenían una deformación de la columna, ¿no? Entonces Platón ya hizo ese estudio para clasificar estos problemas de la columna por cargar el peso, ¿no? Hipócrates, 770 años antes de Cristo, escribe el libro médico La toxicidad del plomo, normas para el ejercicio de profesión, con su célebre juramento hipocrático. Cuando ustedes se colegien en el colegio médico, cuando hagan su trámite de colegio médico, cuando les entreguen el certificado de estar habilitados en el colegio médico, hacen el juramento hipocrático, ¿no? Ha ido cambiando este juramento hipocrático. El último ha sido modificado en el 2017. Ahorita vamos a ver también esto. Roma, Antistio, 14 de marzo, 44 años antes de Cristo, determina cuál es el puñal que mató a Julio César. O sea, cuál es la zona, cuál es la perforación con la que mataron a Julio César. Tenía 23 puñaladas, pero una era la que le había matado, la que tenía en la región preesternal. Esa es la que iba directa al corazón. Galeno, 131 a 201 años después de Cristo, hace referencia a la simulación de enfermedades y diferencia de pulmones fetales y de recién nacido con vida, llamada actualmente la prueba de Galeno, o también conocida como ¿qué? Dosimasia hidrostática de los pulmones. ¿En qué consiste esta dosimasia hidrostática de los pulmones? Es una prueba recontra barata. Es justamente para determinar si un niño ha nacido vivo o muerto. Se toma un balde, un recipiente, preferentemente que sea alto, se llena de agua hasta cierto nivel y se coloca los pulmones, o sea, se extrae en bloque los pulmones y se coloca en el balde. Si se hunde, esos pulmones no han respirado. Si flotan, es que han respirado, ¿no? Y esto es un estudio clínico de momento, pero ahora pues tenemos anatomía patológica, ¿no? Entonces podemos mandar unas piezas de los pulmones para que nos determinen ya con exactitud si esto se ha producido como nosotros tenemos pensado. Porque puede haber falsos positivos. ¿En qué casos? En que esté con signos de putrefacción, ¿no? Entonces, por los gases de la putrefacción, esos pulmoncitos van a flotar, aunque no hayan respirado. Entonces, ya anatomía patológica nos confirma esto, ¿no? Imagínense, desde el año 131 se hacen esas pruebas. Todavía las seguimos haciendo, ¿no? Pero siempre ahora con cierto cuidado. Paul Calmet y Hipólito Brown, Toinot, en 1860 a 1909, por primera vez se da la cátedra en París, simultáneamente era perito de los tribunales del Sena, organizó la morgue judicial, sus publicaciones en 13 volúmenes de su curso de medicina legal, iniciados en 1895, concluidos por su discípulo Toinot en 1909. Cuando hablemos de lesiones de integridad sexual, vamos a ver ahí un signo que lo describe Toinot, que hasta ahora todavía se mantiene, pero ya con ciertas limitaciones. Antes se decía que ese signo en agresiones sexuales era patognomónico, pero ahora no, ya tiene ciertos cuestionamientos. Después Gallard, en 1867, crea la Sociedad de Medicina Legal en Francia, que fuera fundada el 10 de febrero de 1868 como Sociedad Médico-Legal de París, siendo su primer presidente Leverrier y su secretario general Gallard. Secretario de Actas, Leyen de Suguet. Paul Chivain publica en 1905 Las enfermedades simuladas. En 1918 publica su experiencia en lesiones por armas de fuego, en las que describe minuciosamente las características del tatuaje según la distancia del tipo de arma. O sea, cuando nos disparan a contacto, tiene ciertas características. Cuando el arma está pegada al cuerpo, a cierta distancia te da ciertas otras características y a larga distancia también. Hasta ahora se sigue manteniendo ese tipo de descripción, pero ya se han incrementado algunas otras cosas
porque también las características químicas de la pólvora han cambiado, ¿no? Ya no utilizamos solo la pólvora oscura o negra, ahora tenemos pólvoras sintéticas que ya no tienen las mismas características en la lesión. Este es lo que se ha encontrado en la, ¿cómo se llama este? En el código de Hammurabi, ¿no? Es la descripción que sanciona a los médicos. En la tabla de Hammurabi se encuentra en su artículo 215: si un médico opera con punzón de bronce a un hombre noble por una herida grave y salva la vida, o si abre con una lanceta de bronce la nube del ojo de un hombre noble y salva el ojo, el hombre recibirá 10 ciclos de plata. Acá ya estamos hablando del beneficio económico de una persona que se dedica al cuidado de la salud. Es por primera vez que se describe, ¿no? Pero también, si ven, ya habla de las sanciones que se dan. Y no es para todos, o sea, está en niveles, en estatus sociales, el trato que da al médico, cuando también, pues, por ejemplo, a una persona que está privada de su libertad, le produce alguna lesión, tiene que pagarle al dueño de esta persona. Entonces, pero ya se habla de lo que es las remuneraciones de las personas que cuidan la salud, ¿no? En el ámbito de la medicina, independientemente de partículas propias y grupos de tiempo, existen rasgos comunes que dan cierta información a los niveles de desarrollo médico de la época. Las enfermedades son interpretadas básicamente como fenómenos sobrenaturales en un comienzo. Se reconoce, sin embargo, ciertas causas naturales. Existen ya especialmente en China y en Irán un incipiente intento de comprender la fisiopatogenia, intento que se traduce en la explicación de caracteres siempre especulativos, o sea, no hay nada científico. Desarrollo de recursos técnicos que requieren de inventiva, audacia, por lo tanto, el simple empirismo, prácticas médicas con carácter esencialmente rituales y algunos incluso con carácter exclusivamente estéticos. Escasa motivación para incrementar el acervo de conocimientos médicos en base esencialmente en el sentimiento y la impotencia y el deteriorismo frente a las enfermedades. Los sumerios, 400 años antes de Cristo, ya dividen a ciertos grupos de dioses que estaban encargados del cuidado de la salud de las personas. Acá tenemos el Anu, Enir, Oea, que eran los dioses encargados de la salud de una población en general. Después el Nibir o Enir, que estaba relacionado con la fuerza que tenían para el cuidado de la salud. Nigashi, el caduceo. Ustedes saben, el caduceo son las dos serpientes en una vara que actualmente representa a lo que es la farmacia, el símbolo de los farmacéuticos, ¿no? Ungal era el dios que estaba relacionado con las fiebres y epidemias. El Tin, el que cuidaba las enfermedades para que no les produzca las cefaleas. El Aburtu es el dios de la muerte de los niños y embarazadas, al que recomendaban para que tengan un paso hacia el espacio sideral. El nombre genérico para el médico era Baru, adivinador encargado de la interpretación ritual. Hacían ritos mediante el fuego, que es la imperumancia. Veían las características del fuego, la coloración del fuego, los tipos que utilizaban, material que utilizaban para producir el fuego. Por ejemplo, dicen, utilizaban las hojas de laurel, que emitían un olor característico para ciertos problemas de salud, y también la coloración del fuego que daba, ¿no? Entonces ellos interpretaban esto. La lecanomancia, la orinomancia y la hepatoscopía. Eran expertos estudiando lo que era el hígado. Tenían réplicas de hígado tallados ya sean en madera o también en arcilla, ¿no? Y ahí hacían los estudios de las personas. La orinomancia es el estudio de los sueños, ¿no? Hasta ahora hay gente que interpreta los sueños, ¿no? Algunos que aciertan y otros pues que se van. Después tenemos la lecanomancia, el estudio de los ruidos, golpes. Tenían unas piedras que golpeaban y de acuerdo a eso te interpretaban tu estado de salud. Entonces eran personas encargadas
del cuidado de la salud mediante estos interrogatorios rituales. El Ashifu era un especializado en exorcismos porque todo problema, como les digo, generalmente problemas psiquiátricos, ¿no?, los relacionaban con que había sido introducido un espíritu y había que sacarlo, ¿no? Después el Asu, conocedor de los arsenales terapéuticos, o sea, lo que ahora podría ser los farmacéuticos. El Gallibú, cirujano barbero. Este sajador hacía operaciones sencillas, extracción de dientes, drenajes de abscesos, ¿no? Solamente hasta eso llegaba. Como grandes innovaciones de la medicina aparecen escritos médicos que abarcan la medicina general, especialidades, materias médicas y cirugía. Profesionalización de la medicina, legislación del ejercicio médico, incipiente concepto de lo que es la salud pública. Objetos y beneficios de la medicina: promover la salud y prevenir las enfermedades, aliviar los síntomas, el dolor y el sufrimiento, curar las enfermedades, evitar las muertes prematuras, mejorar la situación funcional del enfermo o estabilizar el estado comprometido, educar y orientar a los pacientes en lo concerniente a sus dolencias y pronósticos y evitar causar daño al paciente durante la atención médica. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 6. Hasta las 6. Ya tenemos 10 minutos más, vamos a avanzar. En 1948 se redacta la modificación de lo que es el juramento hipocrático en la Convención de Ginebra. Esto ha sido modificado, como les decía, en el año 2017. Actualmente, este juramento hipocrático es el que estamos utilizando en el colegio médico, ¿no? Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad, otorgar a mis maestros el respeto y la gratitud que merecen, ejercer mi profesión a conciencia y dignamente, velar ante todo por la salud de mis pacientes, guardar y respetar los secretos confiados a mí incluso después del fallecimiento del paciente, mantener por todos los medios al alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, considerar como hermanos y hermanas a mis colegas. Ojalá se diera eso. No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interponga entre mis deberes y mis pacientes. Es una situación, por ejemplo, cuando apareció el SIDA, todo el personal de salud tenía pánico de atender pacientes desconocidos. ¿Por qué? Porque el SIDA era un proceso de salud, pues, que te contagiabas, 3 años de vida y chao. Imagínense, ustedes con familia, y tenían que operar a un paciente que padecía SIDA. Todos todos lo postergaban esa operación. Porque antes de las intervenciones quirúrgicas no se tenía el cuidado que se tiene ahora. Y también este problema ya no es tan mortal, ¿no? O sea, hay un tratamiento que puedes llevar, entonces hay gente que vive años. Antes no, era 3, 4 años máximo. Entonces, son cosas, pues, que a veces chocan con lo que es el juramento hipocrático, ¿no? Velar con el máximo respeto por la vida humana, ahora que se están dando estas corrientes, sobre todo del aborto, ¿no? Entonces, felizmente en nuestra Constitución, en el Perú, hay un artículo que protege al médico, ¿no? O sea, hay médicos que sí van a hacer el aborto, hay otros que no vamos a querer hacer el aborto. Y la Constitución nos protege nuestras decisiones. No emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, incluso bajo amenaza. Hago estas promesas solemne y libremente bajo mi palabra de honor. Tenemos lo que es la medicina clínica, referida a enfermedades, medicina pública, cuestiones médicas relacionadas a los hombres reunidos en sociedad, medicina social, medicina administrativa, medicina de higiene, medicina legal, historia de la medicina. Origen de función del perito médico forense. El código de Bamberg en 1507 es el primer texto jurídico en el que hace referencia a la necesidad de consultar a un médico en casos de homicidio, errores médicos, infanticidio. Realiza un examen médico de cadáver en los casos de que la muerte se produzca como consecuencia de heridas.
Carlos I en España en 1532 se promulga la Constitución de Criminalis Carolini, ratificado por la Dieta de la Ratisbona, que supuso la modificación de la legislación europea en sentido de establecer tácitamente la necesidad de intervención de un médico, de un cirujano o de una matrona como perito en casos de lesiones, homicidios, suicidios, delitos cometidos por enfermos mentales, aborto, infanticidio, envenenamiento o errores médicos. En esta época, Pablo Sacchi, en 1584 a 1659, médico personal del Papa Inocencio X, escribió su obra Cuestiones médico-legales, que consta de 3 tomos y considerada el texto clásico más famoso de la especialidad. El decreto de 6 de marzo de 1835 dispuso el presidente de la República, general Francisco Vidal, el 4 de marzo de 1843, expide el decreto orgánico donde nombra al doctor Cayetano Heredia para formar lo que es la primera unidad médico-legal, o sea, la primera escuela en medicina legal, acá en el Perú, ¿no? El inciso 13 del artículo 2 se ordena el estudio de la medicina legal no debería limitarse a la parte forense, sino que manifestar influencia en lo que es la medicina que puede tener legislación y políticas en los pueblos. El 7 de abril de 1855 se reconoce como curso independiente de medicina legal y moral ética. El 9 de septiembre de 1856, el reglamento de la Escuela de Medicina, en el que entra la cátedra correspondiente a la facultad, figura la medicina legal y toxicología. Los profesores de medicina y cirugía de los hospitales están obligados a dar lecciones de clínica a los practicantes, especialmente en los casos de reconocimiento de heridas y demás asuntos médico-legales. Todo esto se da en la Universidad de San Marcos, ¿no? Pero el primero encargado de lo que es la cátedra de medicina legal ha sido el doctor Cayetano Heredia. El reglamento de la policía del 11 de noviembre de 1938, artículo 198, los médicos y cirujanos están obligados a dar parte al intendente de la policía de todas las personas heridas o muertas violentamente, a cuyo reconocimiento o curación fueran llamados, y de cualquiera en quien advirtieran síntomas de envenenamiento, golpes que pudieran causar peligro a la vida, expresando el nombre u oficio, habitación del paciente, la causa y circunstancias de la muerte, envenenamiento o violencia. Esto está ratificado en la Ley General de Salud. Ustedes han visto en los hospitales, sobre todo en los hospitales grandes acá en la ciudad, siempre hay un policía de servicio en emergencia. Cuando ocurre un tipo de este hecho, el médico está obligado inmediatamente a comunicar al policía. Pero ¿qué pasa cuando se van a provincia? Se hacen los locos. Y después, por azares del destino, pasa un hecho que entra en investigación y dice: ese paciente ha estado en tal establecimiento de salud, ¿quién lo ha atendido? Fulano de tal, cómplice. ¿No? Esto está vigente, por si acaso. ¿No? Por eso es que en los hospitales acá tienen la facilidad, porque ahí está el policía, ¿no? Yo me acerco y le digo: ¿sabes qué? Aquí está este tipo de paciente. Entonces él viene, hace un acta, inmediatamente comunica al fiscal. Pero cuando están fuera, lo vemos la próxima semana, chicos.